reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes, hermanos, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos, aunque sea por este medio. Confiamos en Dios en que esta situación de pandemia va a ir reduciendo y pronto podamos llegar a tener la normalidad plena. Vamos a estudiar el tema denuncia, juicio y promesa. Los pasajes bíblicos para estudio están en Isaías, los primeros 5 capítulos del libro. El versículo para memorizar lo encontramos en el capítulo 1 y versículo 18. Y la intención de esto es, como dice el título, memorizar. Y entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y el propósito de esta lección es que conozcamos el alcance del pecado y sus consecuencias, y a la vez la obra redentora de Dios. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el primer trimestre del año 2022, de acuerdo a la programación que tenemos en la iglesia.
Y el tema general del trimestre es el proceso de Dios con su pueblo. Está basado en el estudio del libro de Isaías y a lo largo de 3 lecciones nos adentraremos en los 66 capítulos. Esperamos que pueda acompañarnos en este, diría yo, fascinante y desafiante estudio de la profecía de Isaías. La lección de hoy, como dije antes, abarca los primeros 5 capítulos, pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Omnipotente Dios, venimos delante de tu presencia para estudiar tu palabra. Queremos acercarnos más a ti y pedimos que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón a través del estudio de esta porción. Prepara nuestra mente y corazón para atender con atención lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como introducción, veremos un video que nos encamina al contenido de la profecía de Isaías. Los árboles y los profetas tienen al menos una característica importante en común. Ambos tienen que ver con el futuro. A menudo, los árboles que recién brotan de su semilla no llaman la atención, y los profetas suelen ser ignorados. El profeta Isaías es uno de los mejores ejemplos. La gente de su tiempo podría haberse salvado si hubiera hecho caso a sus palabras, pero no la creyeron. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus profecías fueron confirmadas, y a través de los siglos, sus palabras han influenciado el curso de la historia. Aunque Isaías ministró como profeta durante los reinados de 5 reyes, ser profeta no había sido su intención. Cuando murió el rey Usías, es posible que Isaías fuera un escriba en el palacio real de Jerusalén. Era una profesión respetable, pero Dios tenía otros planes para su siervo. El encuentro que Isaías tuvo con Dios impactó para siempre su carácter. Reflejaba el Dios que representaba. Los mensajes de Isaías, algunos de confrontación y otros de consuelo, son tan variados que hay quienes afirman que estos provienen de diferentes autores. Sin embargo, el testimonio de Isaías es que los mensajes procedían del único capaz de ser perfecto en justicia y en misericordia, Dios. Cuando Dios llamó a Isaías al ministerio de profeta, no lo alentó con predicciones de gran éxito, más bien le dijo que el pueblo no le escucharía. Sin embargo, aún tenía que proclamar y escribir sus mensajes, porque con el paso del tiempo, algunos sí los escucharían. Dios comparó a su pueblo con un árbol que debía ser cortado para que uno nuevo saliera del tronco. Hoy en día, tenemos el beneficio de ver que muchas de las promesas que Dios hizo mediante Isaías se han cumplido en Jesucristo. Además, adquirimos el consuelo y la confianza de saber que Dios obra a lo largo de la historia, incluida la nuestra. Puntos fuertes y logros de Isaías. Es considerado el mayor profeta del Antiguo Testamento. Es citado al menos 50 veces en el Nuevo Testamento. Proclamó mensajes impactantes de juicio y esperanza. Fue constante en su ministerio, a pesar de la poca respuesta positiva de sus oyentes. Ministró durante los gobiernos de 5 reyes de Judá. Lecciones de su vida.
Se necesita la ayuda de Dios para poder consolar a la gente y al mismo tiempo confrontarla con su pecado. Un resultado de experimentar el perdón es desear compartirlo con otros. Dios es puro y perfectamente santo, justo y bondadoso. Quise compartir este video porque me pareció que resume muy bien el contenido del libro de Isaías, que es lo que vamos a estar estudiando durante este trimestre. Al leer el libro de Isaías y el primer capítulo, me llamó muchísimo la atención el capítulo 1 y versículo 2, porque dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Ahí está hablando a todo el universo. Y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y el versículo 3 es impresionante. Digo impresionante por la forma como Dios se refiere a su pueblo en este versículo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tremenda la forma como Dios se refiere a su pueblo a raíz de, bueno, lo vamos a estudiar durante el transcurso de todos estas 3 elecciones, pero a raíz del paganismo en el que habían caído. La adoración del pueblo escogido por Dios en los tiempos de Isaías era generalmente superficial, contaminada por el culto a los dioses paganos y caracterizada por una decadencia moral. También predominaba en el pueblo un sentimiento de orgullo y autosuficiencia porque se creían ellos el pueblo de Dios, bueno, y de hecho eran el pueblo de Dios. Y estas situaciones similares a la que ocurrieron en el tiempo de Isaías, son similares, decía, a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y de ahí la importancia del mensaje del profeta Isaías para nuestros días hoy. Por eso estudiamos este libro y este estudio. El punto 1 de nuestra lección dice: Dios denuncia el pecado y sus consecuencias. Como vimos, el versículo 2 es claro en evidenciar que delante del universo entero, porque dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Dios expuso el pecado del pueblo, denunciando su rebeldía y falta de discernimiento. Un pueblo que había sido escogido para ser santo, se convirtió en hijos rebeldes cuya carga de maldad y depravación los terminó corrompiendo hasta convertirlos en apóstatas. Frente a este mal, el profeta Isaías vio el castigo que vendrá sobre Judá como consecuencia de su pecado. Invasiones extranjeras que destruyen ciudades y asolan los campos y provocan una terrible devastación. La depravación del pueblo se revelaba especialmente en su falta de justicia social. En la pantalla están los versículos 22 y 23 del capítulo 1 de Isaías. Dice: tu plata
se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. La ciudad que alguna vez fue símbolo de justicia y equidad, ahora era el hogar de gobernantes que sin ningún pudor hacían de la corrupción y el desprecio por el prójimo un modo de vida. Cuando el pueblo y sus gobernantes decidieron olvidarse de Dios y despreciar sus mandamientos, entraron en un camino de pecado que cambió completamente su manera de vivir. Parte importante de esa nueva forma de vida que escogieron, vida de pecado, es que mantuvieron sus prácticas religiosas, pero dejaron de entregar su corazón a Dios. Lo hacían todo como un ritual simplemente. Y como resultado de esta hipocresía, porque Dios lo llamó así, llegaron a un estado de ignorancia y desconocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, cumpliendo con una religión superficial de la que participaban enceguecidos por el pecado. El punto 2 de nuestra lección nos dice: Dios llama al arrepentimiento. La acusación de Dios hacia el pueblo no está exenta de la gracia y la misericordia, porque Dios es grande en misericordia. Y hace un llamado al arrepentimiento y promete que por más profundas que sean las manchas del pecado, su gracia restaurará el carácter moral perdido. Y los versículos 16 y 18 dice, 16 al 10, 16, 17 y 18 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo mal, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y nuestro texto para memorizar lo expresa claramente. Repitámoslo nuevamente. La intención, como dije anteriormente, es que lo memoricemos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Las consecuencias del pecado son la manifestación de una corrupción que comienza en el corazón y se reproduce en acciones que, aunque pueden tener apariencia de piedad, niegan la santidad de Dios. Y las demandas de Dios. Además, solo el Señor puede restaurar completamente al caído. Al devolver la pureza perdida a quien se arrepiente y se vuelve a Él de todo corazón, Dios restituye completamente. El llamamiento de Dios al arrepentimiento demandaba que haya un cambio completo, un cambio de vida, una transformación, donde el pueblo y sus gobernantes se volvieran a Él de todo corazón, admitiendo su culpa y separándose voluntariamente del pecado. Solo de esta manera podrían experimentar el perdón y la restauración de Dios.
Esta demanda no era solo para los de aquella época, es para nosotros hoy también. Recordemos cómo nos dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De manera que debemos admitir nuestra culpa, arrepentirnos y separarnos, como dice, como es la demanda de Dios, separarnos voluntariamente del pecado. Solo de esa manera podremos experimentar el perdón y la restauración que Dios ofrece. El punto 3 de la lección dice: Dios promete juicio y redención. Vamos ahora a dar un salto en nuestro estudio y vamos a irnos hasta el capítulo 5. Porque aquí el profeta Isaías detalló los pecados con que Judá provocó a Dios y, y el juicio divino en forma de ayes. Recordemos que la expresión ay la usamos para expresar muchos y muy diversas expresiones de nuestro ánimo. Y más comúnmente la utilizamos para denotar aflicción o dolor, como un suspiro o un quejido. Decimos, ay, cómo me dolió, ay, me duele la cabeza. O a veces decimos también, ay, no puede ser. Pero eso lo utilizó el profeta Isaías para expresar lo que Dios iba a hacer con ese pueblo. Y el primer ay lo encontramos en los versículos del 8 al 10 del capítulo 5. Y habla sobre quienes acaparan la tierra, perjudicando a los pequeños propietarios en una forma de acumulación que la ley judía prohibía. Lo que les esperaba a aquella gente que explotaba en la tierra con voracidad insaciable era la soledad la soledad y la escasa cosecha. O sea, tenían tanta tierra y sembraban tanto, pero cosechaban de poco, poco. El segundo hay en el versículo 11 al versículo 17, siempre del capítulo 5. Es para quienes acompañan con música sus noches de orgía y una falsa y aparente alegría, sin tener en cuenta la obra de Dios ni la reverencia que Él demanda en un camino cuyo único fin es la muerte. El tercer ay es del versículo 18 hasta el versículo 19. Es para los presuntuosos, quienes, quienes llenos de vanidad se atreven a desafiar a Dios. El cuarto ay lo encontramos en el versículo 20 y es para quienes pervierten los valores morales buscando revestir el pecado con una apariencia de piedad, tratando de ocultar su naturaleza maligna. El quinto ay, en el versículo 21, es para quienes engreídamente se sienten autosuficientes sin necesidad de consejo y sin necesidad de Dios y crean su propia ley. Y el sexto ay lo encontramos en el versículo 22 al 23. Es para quienes se jactan de la cantidad de alcohol que pueden beber y tomar para aquellos en vez de impartir justicia,
Y o sea, se envanecieron en esto y en vez de impartir justicia, se corrompieron en quebranto de quienes demandaban estas justas que no eran atendidas. Entonces, de acuerdo a la imagen que tenemos en la pantalla, para Isaías, el origen de la decadencia y corrupción en la que cayó el pueblo de Israel y sus gobernantes fue que rechazaron la ley de Jehová. El rechazo a la ley de Jehová implicaba la decadencia y corrupción. El resultado de esa decisión fue la ira de Dios, o sea, destrucción y calamidad. El juicio de Dios llegó a Judá, profetizado por Isaías como fuego devorador. La tierra fue arrasada por calamidades e invasiones extranjeras que devastaron la tierra, devastaron el pueblo. El punto 4 de nuestra lección dice: Dios promete su protección y su gloria. Después del pecado en el que el pueblo y gobernantes cayeron y el padecimiento de la destrucción que experimentaron como consecuencia de todo ese pecado, un remanente tendría la bendición de experimentar la esperanza del Mesías prometido y la restauración de su reino entre ellos. Esta esperanza sería el impulso que los llevaría a consagrarse y a cambiar el ritualismo hipócrita por la implementación de una adoración de corazón puro y con elevación de manos santas. En el camino de la santidad, el pueblo de Dios puede sentirse seguro y protegido, reconociendo que la autosuficiencia lleva al error, pero la dependencia de Dios es vida y paz. Ante la tentación de vivir una religiosidad superficial que lleva a la perdición, el camino de la santidad nos invita a experimentar una vida victoriosa, íntegra y plena, donde los corazones puros se manifiestan en intenciones y pensamientos propios de la mente de Cristo. Y las manos santas se elevan tanto para adorar a Dios como para ayudar al prójimo. Este camino no está exento de dificultades, pero se transita bajo la guía y protección de Dios, quien nos llama a peregrinar en este mundo atendiendo su llamado y poniendo nuestra mirada esperanzadora solo en Él. Por eso dice, como viendo al invisible, y eso lo dice en el Nuevo Testamento, y en el autor y consumador de la fe. Extraviarse de este camino es dar lugar al pecado. Aunque se continúe con rituales de apariencia piadosa. Pero caminar con firmeza en este camino revitaliza al creyente a cada paso, permitiéndole superar hasta los obstáculos más desafiantes, justamente como lo ha estado exponiendo nuestro pastor en las meditaciones de los martes por la noche. Por eso, en la pantalla aparece ahí Isaías capítulo 35 y versículo 8. Y es el versículo que el pastor ha estado hablando y que es precisamente del libro de Isaías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y para concluir, los primeros 5 capítulos del libro de Isaías nos enseñan que Dios no tolera el pecado, especialmente cuando éste vive, o sea, no tolera el pecado, especialmente cuando se vive una religión superficial sin entregarle el corazón. El pecado es expuesto públicamente y como un fuerte llamado al arrepentimiento. Quienes estén dispuestos a volverse a Dios de todo corazón y convertirse en seguidores de Cristo, recibirán redención y podrán experimentar la bendición de la restauración, la protección y el cuidado de Dios. Pero quienes se mantengan firmes en su rebeldía serán juzgados por haberle rechazado. De manera que el rechazo implica juicio de Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por estar con nosotros en este estudio. Dios les bendiga y les invitamos para que nos sigan acompañando en las siguientes lecciones, que el estudio del libro de Isaías es fascinante y comprometedor, pero Dios nos guiará a hacer su voluntad en todo momento. Bendiciones, hermanos. Feliz domingo. Dios sea con ustedes.